fue el momento en que perdiste todo el respeto por un profesor? Estaba en clase de español cuando me di cuenta de que había cometido un terrible error. No había desayunado y, de repente, mi monitor de glucosa empezó a pitar. Necesito ver a la enfermera, dije con dificultad para respirar, ya sintiéndome mareada. La profesora en prácticas frunció el ceño. El inspector estatal está aquí. Nadie se mueve hasta que se haya ido. No lo entiendes, soy diabética. Ten paciencia, solo faltan 20 minutos. Mi visión se nubló mientras intentaba dirigirme a la puerta. Fue entonces cuando lo escuché. VIP, acceso con tarjeta de estudiante desactivado. No voy a dejar que una adolescente con complejo de víctima arruine mi evaluación. Mi monitor de glucosa volvió a sonar. Ella se acercó y me lo arrancó del brazo. Ya basta, no más interrupciones. Lucía gritó, eso es para sus niveles de azúcar. Dije, siéntate. Fue entonces cuando vi una sombra moviéndose hacia la puerta. El guardia de seguridad vio mi cara a través de la ventana y empezó a alcanzar la manija. Gracias a Dios, ni lo intentes. La voz de la señorita Winter podría haber cortado vidrio. Estamos bajo revisión estatal. Si abres esa puerta, estás despedido. Él me miró, la miró a ella y se alejó. Un dolor abrasador me recorrió la columna. Tenía 15 minutos antes de terminar en coma o peor, muerta. La mitad de la clase estaba levantando sus teléfonos hacia el techo. Estábamos en el cuarto piso, la única habitación del edificio donde los celulares nunca funcionaban. Por supuesto, guarden esos teléfonos ahora mismo, gritó la señorita Winter. ¿Creen que soy estúpida, grabando esta pequeña actuación? Se giró para mirarme. Vacía tus bolsillos, muéstrales a todos tus pequeños accesorios. Cayeron envoltorios de caramelos, los pateó por el suelo. ¿Ves? Siempre comiendo dulces, siempre diciendo que necesitas azúcar. Sentía como si hubiera hormigas de fuego arrastrándose bajo mi piel. ¿Sabes qué? Agarró mi medidor de glucosa de mi mochila. Hazte la prueba, muéstranos esta emergencia. Sentía los dedos como si estuvieran en llamas. Ni siquiera podía sostener las tiras reactivas y se dispersaron por el suelo como confeti. La señorita Winter se burló. Ni siquiera puedes fingirlo bien. Sentía que mi cráneo estaba a punto de abrirse. Fue entonces cuando Jake empezó a hurgar en su mochila. Vi el envoltorio de Nature Valley en su mano. Tan pronto como la señorita Winter se dio la vuelta, intentó deslizarlo por el suelo. La cabeza de la señorita Winter se giró bruscamente. ¿Qué fue eso? Nos quedamos paralizados como un ciervo frente a los faros. Ella se acercó. Un bocadillo. Durante la inspección estatal, lo aplastó en su puño justo encima del bote de basura. Las migas caían como nieve. Nada de comida de afuera durante la inspección. Las reglas son las reglas. Mi estómago se encogió con más fuerza. 7 minutos restantes. Fue entonces cuando Trevor, el matón de la escuela, se puso de pie. Mi papá es diabético. Ella necesita azúcar ahora. Suspensión. A partir de inmediatamente. Antes de que pudiera responder, la mascota de la maestra intervino. Ella siempre hace esto durante los exámenes importantes. ¿Recuerdan el semestre pasado? Ashley, estás loca por decir eso. Alguien gritó. Miren sus labios. Están literalmente azules. 6 minutos restantes. Intenté ponerme de pie. Mis piernas cedieron. Cada movimiento era una agonía. Pero todos seguían demasiado asustados para hacer algo. Así que hice lo que tenía que hacer. Empecé a arrastrarme hacia la puerta. Estaba alcanzando el tercer poste cuando la señorita Winter me pisó la mano. Nadie sale antes de las 3 de la tarde sin excepciones. Alguien que la ayude. Sara estaba llorando. Cualquiera que se mueva obtiene un 0 para el trimestre. 3 minutos restantes. Trevor estaba en la puerta probando su tarjeta. VIP, acceso denegado. Otros niños se unieron a él. Por favor, mi lengua estaba hinchada ahora, llenándome la garganta. La señorita Winter se arrodilló, justo frente a mi cara. ¿Sabes lo que pasó el año pasado cuando tu madre intentó que me despidieran? Aprendí exactamente de qué tipo de familia vienes. 1 minuto restante. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que mis costillas se romperían. Se inclinó tan cerca que pude ver los pelos de su nariz. Patética. Toda tu familia. Patéticos mentirosos manipuladores que se quiebran. Mi cabeza golpeó contra su nariz. Sentí mi cerebro chocar contra su cráneo. Su grito hizo que valiera la pena. Su sangre salpicó por todas partes. Agarré el cordón que colgaba de su cuello. Todos me miraron mientras me arrastraba hacia la puerta. Cada centímetro era una tortura. VIP, acceso concedido. La cerradura hizo clic. Trevor abrió la puerta de golpe. Enfermera, ahora, que alguien traiga a la enfermera. Llamen al 911. Alguien gritó. La señorita Winter seguía gritando desde el aula. Está fingiendo. Todos están siendo dramáticos. Esto es sabotaje. El paramédico dijo que mi nivel de azúcar en sangre llegó a 19. Estuve técnicamente con muerte cerebral durante 2 minutos. La señorita Winter fue suspendida temporalmente, pero eso no fue suficiente para mí. Prácticamente intentó matarme, así que yo estaba lista para devolverle el favor. Todos lo estábamos. El viaje en ambulancia fue un borrón de agujas, máquinas que pitaban y alguien gritando números que seguían bajando. Me llevaron directamente a la sala de emergencias, donde las enfermeras me colocaron nuevos monitores por todo el pecho y los brazos. La intravenosa me quemó al entrar, pero no tanto como mi cabeza, que seguía latiendo por donde había golpeado a la señorita Winter. Un médico con ojos cansados explicó que tendría que usar un sensor continuo de glucosa durante al menos 6 meses, ya que mi cuerpo había sufrido un trauma extremo. Mamá me agarró la mano con tanta fuerza que sus uñas se clavaron en mi piel mientras nos decía que tenía suerte de estar viva. Sentía que mi cerebro nadaba en lodo, pero la ira que ardía en mi pecho era aguda y clara. Una enfermera empezó a tomar fotos del moretón púrpura que se extendía por mi mano donde la señorita
Winter me la había pisado. Documentó los pedazos rotos del medidor de glucosa que habían encontrado en mi mochila e imprimió todas mis lecturas de azúcar en sangre de las últimas 12 horas. Los números la hicieron negar con la cabeza y murmurar algo sobre negligencia criminal. Apareció una trabajadora social con un portapapeles lleno de formularios preguntando si quería presentar un informe a los servicios de protección infantil. Agarré el bolígrafo incluso antes de que terminara de hablar y firmé todo lo que puso delante de mí. Esa noche, mientras todavía estaba conectada a 3 máquinas diferentes, el director llamó al teléfono de mamá. Lo puso en altavoz y pude oírlo eligiendo cada palabra con mucho cuidado, hablando de incidentes desafortunados y revisando protocolos, pero sin decir ni una sola vez lo siento. Siguió mencionando el seguro de responsabilidad civil y las políticas del distrito, y me di cuenta de que le importaba mucho más que lo demandaran que el hecho de que casi me muriera. Mi teléfono empezó a volverse loco con las notificaciones una vez que las enfermeras dijeron que estaba lo suficientemente estable como para sostenerlo. El chat grupal de la clase tenía cientos de mensajes de chicos diciendo que no podían creer lo que había pasado, lo asustados que estaban y cómo alguien debería haber hecho algo antes. Lucía me envió un mensaje de voz de 3 minutos donde lloraba tanto que apenas podía entenderla diciendo que intentó ayudar pero que tenía demasiado miedo de ser suspendida. Jake envió un mensaje de texto diciendo que se sentía fatal por la barra de granola y que deseaba haberla lanzado más fuerte. Sara envió capturas de pantalla de todos publicando sobre ello en Instagram. Mientras mamá hablaba con los médicos sobre los papeles del alta y las citas de seguimiento, abrí la grabadora de voz de mi teléfono. Susurré todo lo que pude recordar mientras los detalles aún estaban frescos en mi mente. Cada palabra que la señorita Winter dijo sobre mi familia siendo manipuladores patéticos. Cada segundo que pasó mientras se negaba a dejar que nadie me ayudara. La expresión exacta en el rostro del guardia de seguridad cuando se dio la vuelta y se alejó dejándome morir. Guardé la grabación en 3 lugares diferentes de mi teléfono y luego me la envié por correo electrónico 2 veces, solo para estar segura. Esa noche, después de que finalmente llegamos a casa y yo estaba acostada en mi propia cama, mamá se sentó en el borde y tuvimos una larga conversación sobre lo que sucedió el año pasado. Resulta que ella había intentado que despidieran a la señorita Winter después de que ésta hiciera esperar 20 minutos a otro niño diabético para que se midiera el azúcar en sangre durante un examen. Otros 3 padres también se habían quejado, pero como la señorita Winter todavía era técnicamente una profesora en prácticas, el sindicato la protegió y dijo que todavía estaba aprendiendo los protocolos adecuados. Esta vez era diferente, porque esta vez teníamos pruebas, testigos y registros médicos que demostraban que casi me mata. Antes de continuar, recuerda suscribirte al canal, nuevas historias reales todos los días. Trevor me envió un mensaje privado a la mañana siguiente mientras desayunaba diciendo que su papá quería escribir una declaración sobre las emergencias diabéticas para nuestro caso. Su papá había sido diabético tipo 1 durante 30 años y sabía exactamente lo peligroso que podía ser un nivel bajo de azúcar en sangre. Trevor se disculpó por todas las veces que había sido malo conmigo en el pasado y dijo que verme casi morir había cambiado algo en él. Dijo que seguía viendo mis labios azules en sus sueños y que no podía dejar de pensar en cómo había intentado ayudar, pero la señorita Winter no lo dejó. Me quedé mirando su mensaje durante 5 minutos sin saber qué responder. Entonces Ashley empezó a publicar en el chat grupal que yo había planeado todo para meter a la señorita Winter en problemas. Mencionó cómo tuve que irme durante el examen estatal el semestre pasado cuando mi nivel de azúcar en sangre bajó y dijo que estaba creando un patrón a propósito. Dijo que su mamá conocía a alguien en la junta escolar que le dijo que la señorita Winter era una excelente maestra que nunca haría daño a un estudiante. La ira hizo que me temblaran las manos tanto que casi dejó caer el teléfono, pero me obligué a mantener la calma y a hacer capturas de pantalla de cada mensaje que envió. El guardia de seguridad encontró mi Instagram esa misma tarde y me envió un mensaje directo diciendo que sentía haberme abandonado. Dijo que tenía 3 hijos y que necesitaba su trabajo para pagar el alquiler y que sabía que lo que hizo estuvo mal, pero que no podía permitirse el lujo de ser despedido. Me rogó que no presentara una queja formal contra él porque lo perdería todo y su familia terminaría en la calle. Leer su mensaje me hizo sentir mal del estómago, pero también hice una captura de pantalla y la guardé en mi carpeta de pruebas. 2 días después tuve que volver a la escuela para una reunión con una enfermera para actualizar mi plan de atención médica. Parecía que no había dormido en días y no dejaba de disculparse una y otra vez, aunque ni siquiera estaba allí cuando sucedió. Prometió documentar todo sobre el 4º piso siendo una zona muerta para los celulares y cómo eso ponía en peligro a los estudiantes durante las emergencias médicas. Algo me parece raro en la reacción extrema de la señorita Winter ante una emergencia médica. Me pregunto si hay una historia entre estas familias que va más allá de la queja del año pasado. La forma en que mencionó específicamente que la madre intentó que la despidieran y los llamó patéticos mentirosos manipuladores sugiere que esto es personal. No solo se trata de mantener el orden durante una inspección. Dijo que iba a recomendar la instalación de un teléfono fijo en cada aula de esa planta y asegurarse de que todos los profesores conocieran los protocolos de emergencia para los estudiantes diabéticos. 2 días después, la coordinadora 504 del distrito se presentó en nuestra casa con una carpeta gruesa y una computadora portátil. Lo instaló todo en la mesa de nuestra cocina mientras mamá hacía café y yo me sentaba allí jugueteando con la venda de mi brazo. La coordinadora sacó unos formularios y empezó a explicar cómo se habían violado mis adaptaciones por discapacidad y que esto podría ser un problema federal.
El bolígrafo de mamá voló sobre su bloc de notas anotando cada palabra mientras yo veía la boca de la coordinadora moverse, pero no podía concentrarme en los términos médicos que flotaban a mi alrededor. Seguía señalando diferentes secciones de la ley y mostrándonos casos en los que las escuelas tuvieron que pagar enormes multas por situaciones similares. Mi cerebro se sentía como papilla tratando de entender todo el asunto legal, pero capté lo suficiente como para saber que teníamos un caso real. A la mañana siguiente llamé a la oficina principal y pregunté por este súper importante inspector estatal por el que supuestamente valió la pena que casi muriera. La secretaria rebuscó entre los papeles durante 5 minutos antes de encontrar el programa de inspección. Resultó que era solo una revisión rutinaria anual, nada especial en absoluto. Dijo que los inspectores venían todo el tiempo y que se suponía que los profesores no debían cerrar las aulas por ellos. Pregunté si había alguna regla especial sobre la inspección y se rió diciendo que la señorita Winter debía de habérselo inventado ella misma. Todo el asunto del cierre fue completamente su propia interpretación loca de las pautas básicas que solo decían que las clases debían funcionar normalmente durante las visitas. Después de la escuela ese mismo día, Lucía envió un mensaje de texto a todos para que se reunieran en la biblioteca. Jake llegó primero con su mochila. Luego Sara entró con aspecto nervioso y Trevor entró el último actuando como si no le importara. Pero me di cuenta de que sí le importaba. Extendimos los cuadernos sobre la mesa y empezamos a escribir todo lo que recordábamos de ese día. Jake sacó el envoltorio aplastado de Nature Valley que había guardado en secreto de cuando la señorita Winter lo destruyó. Sara recordaba las horas exactas porque había estado revisando su teléfono debajo del escritorio aunque no teníamos señal. Trevor dibujó un diagrama de dónde estaba sentado cada uno y quién intentó ayudar primero. Lucía hizo una línea de tiempo mostrando cada minuto desde que mi monitor pitó por primera vez hasta que llegaron los paramédicos. Fotocopiamos todo 3 veces para que todos tuviéramos copias para lo que viniera después. Mi primer día completo de vuelta en la escuela me golpeó como un camión. Los chicos me miraban en los pasillos y susurraban a mis espaldas cuando pasaba. Algunos me miraban con lástima, otros con esa extraña fascinación como si fuera una especie de celebridad por casi morir. Pasar por delante del aula de español me oprimió el pecho tanto que no podía respirar. Mis manos empezaron a temblar y puntos negros bailaron en mi visión, igual que ese día. Tropecé hasta la enfermería, donde me dejó acostarme mientras llamaba al consejero. El consejero entró y dijo que los ataques de pánico eran una respuesta normal al trauma, pero nada de esto me parecía normal. Me dio ejercicios de respiración para intentar superar un pase para saltarme la clase de español durante el resto de la semana. 3 días después de eso, el director finalmente nos llamó para una reunión. Se sentó detrás de su gran escritorio con aspecto incómodo mientras mamá y yo nos sentábamos en las duras sillas de plástico. Confirmó que la señorita Winter estaba de baja administrativa remunerada mientras investigaban todo. Mencionaba el sindicato de maestros y sus abogados cada 2 frases, como si nos estuviera advirtiendo de que esto sería complicado. Mamá se inclinó hacia adelante y preguntó por qué no se estaba considerando un intento de asesinato, ya que una maestra impidió deliberadamente que una niña moribunda recibiera atención médica. La cara del director se puso blanca como una sábana y empezó a tartamudear sobre las políticas del distrito y los canales adecuados. La siguiente bomba cayó cuando me llamaron a la oficina el lunes siguiente. El subdirector me entregó una hoja de detención por agresión diciendo que le había dado un cabezazo a la señorita Winter. Me quedé mirando el papel con incredulidad mientras me explicaba que la violencia nunca era aceptable, independientemente de las circunstancias. Mamá apareció a los 10 minutos de mi llamada telefónica de pánico y se rió amargamente en la cara del subdirector. Dijo que podían intentar darme una detención, pero a nuestro abogado le encantaría saber que estaban castigando a una niña moribunda por intentar sobrevivir. La mandíbula del subdirector se tensó, pero retiró la hoja de detención y la rompió sin decir una palabra más. Esa tarde, la enfermera me llamó a su oficina, donde tenía cajas con mis archivos médicos esparcidas por su escritorio. Pasamos 2 horas revisando cada documento del último año que mostraba mi diagnóstico documentado de diabetes y todos los protocolos de emergencia. Me ayudó a organizar todo por fecha, resaltando cada vez que la escuela fue notificada oficialmente sobre mi condición. Creamos una línea de tiempo con notas adhesivas que mostraban cada notificación, cada formulario presentado, cada reunión sobre mis necesidades médicas. La pila de papeles creció tanto que necesitamos una goma elástica para sujetarla. Para cuando terminamos, teníamos suficientes pruebas para demostrar que la escuela sabía exactamente qué hacer en una emergencia diabética. Entre clases al día siguiente, una chica del periódico escolar me alcanzó en mi casillero. Dijo que quería hacerme una entrevista sobre lo que pasó porque otros estudiantes tenían miedo de que les pudiera pasar a ellos. Explicó cómo el problema del celular del 4º piso afectaba a todos y que la gente necesitaba saber la verdad. Una parte de mí quería quedarme callada y dejar que todo pasara. Pero otra parte quería que todos supieran exactamente lo que hizo la señorita Winter. Le dije que lo pensaría y me entregó su tarjeta con su dirección de correo electrónico. El guardia de seguridad me encontró durante el almuerzo al día siguiente, llevándome a un pasillo vacío. Miró a su alrededor nerviosamente antes de susurrar que la señorita Winter había amenazado específicamente su trabajo cuando intentó ayudarme. Dijo que ella mencionó su reciente advertencia por llegar tarde y le dijo que una falta más significaba el despido. Saqué mi teléfono y pulsé grabar mientras repetía todo. Su voz temblaba mientras describía cómo me veía morir a través de la ventana. Dijo que había estado teniendo pesadillas por no abrir esa puerta y que quería testificar si lo necesitábamos.
La gran reunión 504 tuvo lugar ese viernes con la coordinadora, mamá, el director y 2 abogados del distrito, todos apiñados en una sala de conferencias. La coordinadora explicó que podía presentar una queja ante la Oficina de Derechos Civiles, ya que mis derechos por discapacidad fueron claramente violados. Dijo que el proceso podía tardar meses, pero que desencadenaría una investigación federal sobre las prácticas de la escuela. Mamá y yo nos miramos a través de la mesa y pude ver la determinación en sus ojos que coincidía con la mía. Íbamos a ir hasta el final con esto, sin importar cuánto tiempo llevara o lo mucho que lucharan. Al día siguiente, mi teléfono empezó a vibrar durante el desayuno y no paró. Alguien había creado una cuenta de Instagram llamada Classroom Truth 2024 y había publicado lo que pasó en la clase de español. Sin embargo, lo entendieron todo mal. La publicación decía que ataqué aleatoriamente a la señorita Winter porque me pidió que esperara a la enfermera. Decía que estaba comiendo caramelos en clase y que me enfadé cuando me los quitó. Lo peor fue la foto que usaron, una toma borrosa de la nariz ensangrentada de la señorita Winter con el pie de foto estudiante ataca a maestra por un bocadillo. Los comentarios llovían llamándome loca, diciendo que debería ser expulsada, preguntando por qué no me habían arrestado todavía. Mis manos temblaron mientras me desplazaba por cientos de mensajes que inundaban mis mensajes directos. Gente de la escuela con la que ni siquiera había hablado me llamaba psicópata. Una chica de otro distrito dijo que había oído que planeé todo para llamar la atención. Intenté denunciar la cuenta, pero Instagram dijo que no violaba las directrices. Mamá me ayudó a configurar mi cuenta como privada, pero las capturas de pantalla ya se estaban difundiendo por todas partes. Trevor me envió un mensaje de texto esa tarde diciendo que había vuelto a revisar el aula de español. El conserje aún no había vaciado la basura y la barra de Nature Valley aplastada seguía allí, cubierta de virutas de lápiz y trozos de papel. Se puso guantes de látex del laboratorio de ciencias y lo metió todo en una bolsa Ziploc. Su papá le había enseñado a mantener las pruebas limpias para los casos judiciales. Tomó fotos de todo, el bote de basura, la marca de tiempo en su teléfono mostrando la fecha, incluso una toma amplia del aula. Tener al matón de la escuela ayudándome de repente se sentía raro, pero necesitaba todas las pruebas que pudiera conseguir. Esa misma tarde, alguien inició un documento de Google compartido para las declaraciones de los testigos. El enlace se difundió a través del chat grupal de nuestra clase. La gente escribía lo que veía, algunos apoyándome, otros manteniéndose neutrales. Una persona escribió que vio mis labios ponerse azules, otra mencionó haber oído a la señorita Winter decir que nadie podía irse. Ashley escribió que yo siempre hacía numeritos durante los días importantes y que esta era probablemente otra falsa emergencia. Pero entonces alguien publicó capturas de pantalla del chat grupal durante el incidente, mensajes con marcas de tiempo que mostraban que la gente sabía que algo andaba realmente mal. Parece que se está muriendo a las 2:47 de la tarde, ¿deberíamos llamar al 911? La señorita Winter no nos deja. A las 3:10 de la tarde los mensajes seguían llegando, mostrando cómo todos me vieron colapsar pero se quedaron congelados en sus asientos. La editora del periódico escolar presentó algo llamado una solicitud de la Ley de Libertad de Información a la mañana siguiente. Quería los registros de las tarjetas de seguridad de ese día para probar cuándo se cortó nuestro acceso. También pidió cualquier correo electrónico sobre la inspección estatal y los protocolos del aula. La administración se puso de repente muy nerviosa por esto. El director llamó a sus padres diciendo que estaba interrumpiendo la investigación. Sin embargo, sus padres la apoyaron, diciendo que los registros públicos eran registros públicos. La editora publicó en línea que la escuela tenía 30 días para responder, pero que ya estaba tratando de bloquear su solicitud. Mientras tanto, la enfermera de la escuela redactó un informe de 3 páginas sobre el problema del cuarto piso. El hecho de que la escuela intente dar una detención por agresión cuando alguien literalmente luchó por mantenerse con vida lleva la estupidez burocrática a niveles olímpicos. Lo siguiente será acusar a las víctimas de ahogamiento de alterar la paz por salpicar demasiado fuerte. Escribió que el aula de español estaba en una zona muerta donde los teléfonos no podían recibir señal. Lo llamó un peligro para la seguridad que casi mata a una estudiante. Lo presentó a la junta escolar con una solicitud de amplificadores de señal de emergencia. El secretario de la junta respondió por correo electrónico diciendo que lo revisarían en su reunión mensual dentro de 3 semanas. La enfermera reenvió ese correo electrónico a mi mamá con una nota diciendo que podría significar otro estudiante muerto. Entonces la solicitud FOIA funcionó y obtuvimos los documentos. Los correos electrónicos mostraron algo enorme. El inspector estatal nunca estuvo en nuestro edificio ese día. Estaban haciendo su revisión en la escuela primaria al otro lado de la ciudad. No había ningún requisito de cierre, ninguna regla sobre mantener las puertas cerradas, nada. La señorita Winter se inventó todo. La marca de tiempo en los correos electrónicos demostraba que el inspector terminó su visita 2 horas antes de que mi emergencia siquiera comenzara. Teníamos pruebas de que mintió sobre todo. El guardia de seguridad se puso en contacto con nosotros a través del abogado de mi madre pidiendo una reunión. Tenía un aspecto terrible, bolsas bajo los ojos, manos temblorosas mientras bebía su café. Dijo que daría una declaración, pero solo si incluíamos que intentó ayudar al principio. No dejaba de decir que necesitaba su trabajo, que tenía 3 hijos, que no podía permitirse perder sus ingresos. Estuvimos de acuerdo porque su testimonio sobre la amenaza de la señorita Winter a su trabajo era importante. Lo escribió todo. Cómo le dijo que lo despedirían si abría la puerta. Cómo me vio a través de la ventana con aspecto de medio muerta. Cómo había estado teniendo pesadillas por alejarse.
2 semanas después, llegó una carta oficial sobre una audiencia disciplinaria. Me acusaban de agresión por el incidente del cabezazo. La carta decía que me enfrentaba a una suspensión o expulsión. El abogado de mamá lo llamó represalia y lo documentó todo. Dijo que estaban tratando de darle la vuelta a la historia, hacerme a mí la mala en lugar de la víctima. La audiencia se fijó para el mes siguiente y querían testigos de carácter en mi contra. Me enfadé tanto que finalmente publiqué mi versión en línea. Estaba harta de esconderme mientras las mentiras se extendían por todas partes. Escribí todo lo que pasó. Publiqué mis registros del hospital mostrando mi nivel de azúcar en sangre en 19. Incluí el informe del paramédico diciendo que estuve técnicamente muerta durante 2 minutos. La respuesta explotó inmediatamente. Algunas personas me apoyaron, compartiendo sus propias historias sobre maestros que abusaron del poder. Otros me llamaron mentirosa que buscaba atención. Una mujer dijo que debería estar en la cárcel por agresión. Pasé 6 horas esa noche bloqueando cuentas, reportando amenazas de muerte, viendo mi historia ser tergiversada en tiempo real. La coordinadora 504 convocó una reunión de emergencia al día siguiente. Dijo que hacer público el asunto podía perjudicar la investigación federal, que tenía que tener cuidado con mis publicaciones. Me mostró ejemplos de otros casos que se desmoronaron por culpa de las redes sociales. Pero guardar silencio se sentía como una rendición. Llegamos a un acuerdo en el que solo publicaría hechos. Ninguna opinión sobre los motivos de la señorita Winter, ninguna especulación sobre por qué lo hizo. Ashley inició su petición a la mañana siguiente antes del primer período. Se paró junto a la entrada principal con un portapapeles y su falsa cara de preocupación. Le decía a todo el mundo que la señorita Winter solo estaba haciendo su trabajo y que las reglas del inspector estatal eran estrictas. Los chicos que ni siquiera estaban allí empezaron a firmarla. Algunos de ellos eran sus amigos del consejo estudiantil. Otros solo querían parecer que se preocupaban por los maestros. La observé desde la ventana del segundo piso mientras recogía nombre tras nombre. Trevor me envió un mensaje de texto diciendo que tenía unas 30 firmas para el almuerzo. Entró en la oficina del director a las 2:15 de la madrugada con una mirada de suficiencia en su rostro. Pude verla a través de la puerta de cristal entregando los papeles. El director asintió con la cabeza y los cogió. Salió sonriendo como si acabara de ganar algo. 2 días después, tuvimos un simulacro de incendio durante el tercer período. La alarma empezó a sonar y todo mi cuerpo se bloqueó. El sonido era exactamente igual que la alarma de mi monitor de glucosa de ese día. Mis manos empezaron a temblar y no podía respirar bien. Todos salían al estacionamiento, pero yo no podía moverme. Mis piernas se convirtieron en gelatina y me caí allí mismo, en el pasillo. Las paredes parecían estar cerrándose. Mi pecho se apretó tanto que pensé que me estaba muriendo. Los chicos pasaban por encima de mí tratando de salir. La enfermera me encontró acurrucada contra los casilleros hiperventilando. Tuvo que llamar a mi madre para que viniera a buscarme. Mamá llegó en 10 minutos y me ayudó a subir al coche. No pude dejar de temblar durante todo el viaje a casa. Esa misma tarde, nuestro abogado llamó con noticias sobre el sistema de tarjetas. El departamento de informática había sacado todos los registros de ese día. Los registros mostraban que la señora Winter desactivó manualmente el acceso de los estudiantes a las 2:47 de la tarde. El inspector ni siquiera llegó hasta las 3:15 de la madrugada. Nos encerró casi media hora antes de que llegara nadie oficial. Nuestro abogado dijo que esto era enorme. La marca de tiempo probaba que lo planeó. Sabía exactamente lo que hacía cuando nos atrapó. Al día siguiente, llegó la declaración del guardia de seguridad. Escribió todo lo que la señora Winter le dijo palabra por palabra. Le dijo que si abría esa puerta, lo despedirían. De hecho, le dijo que pensara en sus hijos. Tenía 2 hijas gemelas en la escuela primaria. Usó a sus hijos para amenazarlo mientras yo me moría. Su declaración demostró que vio mi estado y eligió su puntuación de evaluación de todos modos. El abogado añadió esto a nuestra creciente pila de pruebas. Presentamos la queja formal 504 ese viernes. El papeleo era tan grueso como un libro de texto. Enumeraba todo lo que la señora Winter hizo mal. Destruyó mi monitor de glucosa, que es un equipo médico. Bloqueó mi acceso a la enfermera durante una emergencia médica. Impidió que otros estudiantes me ayudaran a obtener tratamiento. Nuestro abogado también mencionó la queja de mi madre del año pasado. Dijo que mostraba un patrón de discriminación contra los estudiantes con necesidades médicas. La escuela tenía 7 días para responder. 3 días después de su periodo de respuesta, el director llamó a mi madre. Quería establecer lo que llamó una reunión de justicia restaurativa. La señora Winter se disculparía y todos seguiríamos adelante sin presentar cargos. Dijo que sería mejor para todos sanar y aprender de esto. Mamá se rió de él por teléfono. Le preguntó si querría solo una disculpa si alguien casi mata a su hijo. Se quedó callado durante mucho tiempo. Luego dijo que tendría que consultar con el distrito. Mamá le colgó. Esa noche no pude dormir pensando en todo. Despedir a la señora Winter ya no era suficiente. Otros niños podrían terminar en la misma situación. Necesitábamos cambios reales para asegurarnos de que esto nunca volviera a suceder. A la mañana siguiente le dije a mamá que deberíamos presionar para que se establecieran nuevas políticas. Protocolos de emergencia para situaciones médicas. Capacitación obligatoria para todos los maestros sobre la diabetes y otras afecciones. Reglas claras sobre cuándo los estudiantes pueden acceder a la asistencia médica. A mamá le encantó la idea. Dijo que hacer que algo bueno saliera de esto era mejor que solo la venganza. Empezamos a redactar nuestras demandas para la junta escolar. 2 días después llegó un sobre grueso del sindicato de la señora Winter. Su abogado dijo que podía enfrentarme a cargos de agresión por el cabezazo. Afirmaban que la ataqué cuando intentaba ayudarme.
La carta decía que si seguíamos tomando medidas contra ella, presentarían cargos. Nuestro abogado los llamó en menos de una hora. Explicó que la defensa propia durante una emergencia médica no es agresión. También dijo que amenazar a una víctima menor de edad era intimidación de testigos. El sindicato se retractó al final del día. Enviaron un correo electrónico de una línea diciendo que estaban revisando la situación. La semana siguiente nos reunimos con una abogada civil en el centro. Se especializaba en casos contra maestros individuales, no solo contra escuelas. Explicó que podíamos demandar a la señora Winter personalmente por agresión. También podíamos reclamar por encarcelamiento falso, ya que nos encerró. Sin embargo, la reclamación por angustia emocional era la más fuerte. Dijo que los daños potenciales podrían destruir financieramente a la señora Winter. Su casa, su coche, sus ahorros para la jubilación podrían estar en riesgo. Mamá quería presentar la demanda inmediatamente, pero yo pedí tiempo para pensar. La reunión de la junta escolar era dentro de 2 días. Habían añadido nuestro caso a la sección de comentarios públicos. Tendríamos exactamente 3 minutos para explicar lo que pasó. 3 minutos para describir cómo casi muero pidiendo ayuda. 3 minutos para hacerles entender por qué todo tenía que cambiar. Mamá y yo practicamos lo que diríamos una y otra vez. Lo cronometramos con un cronómetro para asegurarnos de que no nos pasáramos. Cada palabra tenía que contar. La mañana de la reunión de la junta, mi teléfono empezó a llenarse de mensajes de texto de los chicos de la escuela. La oficina del inspector estatal había publicado una gran declaración en su sitio web diciendo que nunca le dijeron a nadie que cerrara las aulas durante sus visitas. Dijeron que estaban realmente preocupados por cómo se utilizó su nombre para perjudicar a los estudiantes. Mamá lo imprimió como 20 veces y metió copias en su carpeta. El día siguiente en la escuela fue raro porque unos 50 chicos se sentaron en el pasillo principal durante el almuerzo. Tenían carteles pidiendo que el cuarto piso tuviera servicio de celular y nuevas reglas sobre emergencias médicas. El director seguía pasando por delante de ellos con aspecto estresado mientras los profesores intentaban que se movieran. Los guardias de seguridad estaban de pie sin hacer realmente nada. Algunos chicos recibieron hojas de detención, pero siguieron sentados allí. La madre de alguien se presentó con una cámara de noticias y de repente el director desapareció en su oficina. La enfermera salió más tarde ese día con un nuevo formulario para que todos los que teníamos condiciones médicas lo firmáramos. Lo llamó algo aburrido y oficial, pero los chicos empezaron a llamarlo la cláusula de supervivencia porque significaba que podíamos salir de clase para emergencias sin preguntar. Mi audiencia disciplinaria tuvo lugar 3 días después en una pequeña sala de conferencias que olía a café viejo. Me dieron 3 días de suspensión dentro de la escuela por golpear a la señorita Winter, pero la señora que leía la decisión no dejaba de decir cosas sobre circunstancias extremas y situaciones que ponían en peligro la vida. Nuestro abogado dijo que en realidad era bueno porque significaba que admitían que me estaba muriendo. La sala de suspensión tenía mejor wifi que la mayoría de las aulas, lo cual era bastante gracioso. Tengo mucha curiosidad por saber cómo los registros de informática mostraron que la señorita Winter desactivó las tarjetas a las 2:47 de la madrugada. Pero el inspector llegó a las 3:15 de la madrugada. ¿Planeó todo esto antes de que llegara alguien oficial? 2 semanas después de eso llegó la gran audiencia de quejas 504 con 5 personas del distrito sentadas detrás de esta larga mesa con aspecto serio. Mamá tenía todo organizado en estas carpetas codificadas por colores con los registros de las tarjetas que mostraban cómo se desactivó mi acceso. Todas las declaraciones de los testigos de los chicos de la clase, mis registros médicos del hospital, e incluso las imágenes de seguridad de la cámara del pasillo. El representante de la señorita Winter no dejaba de decir que pensaba que estaba siguiendo el protocolo. Pero se podía ver que la gente del distrito no se lo creía. El guardia de seguridad se presentó con aspecto de querer estar en cualquier otro lugar. Sus manos temblaban cuando describió cómo me veía a través de la ventana y no podía ayudar. Dijo que la señorita Winter le dijo que perdería su trabajo si abría la puerta y que piensa en ese momento todos los días. Uno de los funcionarios del distrito no dejaba de escribir notas muy rápido mientras otro se limitaba a mirar a la señorita Winter. Ashley tuvo su turno en la reunión real de la junta escolar esa noche y se puso de pie allí hablando de cómo la señorita Winter solo estaba tratando de mantener el orden durante una inspección importante. Los miembros de la junta mantuvieron sus rostros inexpresivos, pero vi a uno de ellos sacar su teléfono debajo de la mesa y empezar a escribir algo. Más tarde, mamá dijo que probablemente estaba buscando qué pasa cuando el azúcar en sangre llega a 19. Ashley siguió hablando, pero la gente del público empezó a moverse en sus asientos y a mirarse entre sí. La chica del periódico estudiantil había estado trabajando en esta enorme investigación durante semanas, y se publicó en línea a la mañana siguiente. Tenía todo expuesto con marcas de tiempo y entrevistas que mostraban cómo el cuarto piso nunca tuvo servicio de celular, como la señorita Winter inventó lo del cierre del inspector y cómo ignoró todas las reglas de seguridad que teníamos. La sección de comentarios se volvió loca con los padres asustados y exigiendo reuniones. Para el almuerzo, las noticias locales lo recogieron y los periodistas empezaron a aparecer en la escuela. 3 días después, la señorita Winter ya no estaba en su aula. La trasladaron a un trabajo de oficina en el edificio del distrito donde no podía estar cerca de los estudiantes, pero seguían pagándole. Mamá estaba enfadada por eso, pero me sentí mejor sabiendo que no podía hacerle esto a nadie más. Los chicos que hicieron la sentada tuvieron que cumplir sus detenciones, pero caminaban por la escuela como si hubieran ganado algo grande. En una semana, aparecieron estas cajas blancas en las paredes del cuarto piso,
y de repente todos tenían barras completas en sus teléfonos. Los chicos no dejaban de bromear diciendo que casi tuve que morir para que tuvieran wifi, pero no era tan gracioso cuando lo pensabas demasiado. El Departamento de Educación del Estado se presentó 2 semanas después con portapapeles y caras serias. Revisaron cada aula, cada libro de políticas, cada registro de simulacros de emergencia de los últimos 5 años. El director empezó a presentarse a las asambleas con bolsas bajo los ojos que se oscurecían cada semana. El director empezó a aparecer en las asambleas con ojeras que se oscurecían cada semana. Se paraba en el podio y le temblaban las manos mientras hablaba de nuevas medidas de seguridad. Los investigadores encontraron 12 violaciones de protocolo diferentes, solo en la forma en que manejaban las emergencias médicas. Encontraron 7 más sobre los requisitos de capacitación del personal que nadie había seguido. La junta escolar tuvo reuniones de emergencia 3 noches seguidas. Los padres llenaron el auditorio y todos gritaban. El lunes siguiente, anunciaron capacitación obligatoria en emergencias médicas para todos los maestros y miembros del personal. Durante las vacaciones de invierno, aparecieron grandes botones rojos de emergencia en cada salón de clases, del tipo que se comunicaba directamente con el 911 y la oficina principal al mismo tiempo. También pusieron unos especiales en los baños. Los botones brillaban en rojo todo el día y la noche. No podías pasarlos por alto. Algunos padres crearon un grupo de Facebook llamado Apoyando a nuestros maestros, y publicaron sobre cómo estábamos haciendo quedar mal a la escuela. Dijeron que el valor de las propiedades bajaría si la gente pensaba que nuestra escuela era peligrosa. Mamá me mostró los mensajes que le enviaron, llamándola oportunista y diciendo que me estaba usando para llamar la atención. Tomamos capturas de pantalla de todo y las agregamos a la carpeta que guardaba nuestro abogado. El guardia de seguridad me encontró junto a mi casillero una tarde, y ambos nos quedamos ahí parados por un minuto. Dijo que lamentaba haberse ido ese día. Le dije que lamentaba que lo hubieran puesto en esa posición. Ninguno de los dos debería haber estado disculpándose, pero ambos necesitábamos decirlo. Me dijo que se transfería a la escuela primaria el mes siguiente. El distrito reescribió mi plan 504 con el lenguaje más contundente que jamás habían usado. Decía que podía salir de cualquier salón de clases, cualquier asamblea, cualquier situación en la que me sintiera médicamente insegura, sin preguntas. Decía que cualquier maestro que bloqueara mi acceso a atención médica enfrentaría un despido inmediato. Otros niños con diabetes comenzaron a pedir la misma redacción exacta en sus planes. Sus padres llevaron mi caso a todas las reuniones. El distrito los aprobó todos en un mes. El sindicato de la señora Winter presentó una apelación diciendo que el distrito violó su contrato y sus derechos al debido proceso. Nuestro abogado dijo que esto era normal, que los sindicatos siempre pelean incluso cuando saben que van a perder. Dijo que se prolongaría durante meses y que teníamos que ser pacientes. La paciencia me sabía amarga cada vez que pensaba en ello. Mamá me encontró una terapeuta especializada en trauma médico. Tenía una oficina con sillones suaves y nunca me obligaba a hablar si no quería. Me dijo que lo que hizo la señora Winter fue intento de homicidio por indiferencia deliberada. Dijo esas palabras exactas. Tener a alguien con un título médico diciendo, la señora Winter casi me mata, hizo que algo se aflojara en mi pecho. Me dio ejercicios para los ataques de pánico que comenzaban cada vez que escuchaba pitidos. Me enseñó a respirar durante las pesadillas en las que volvía a estar en ese salón de clases con la puerta cerrada. Pasaron 5 meses antes de que pudiera pasar por el 4.º piso sin que mi corazón se acelerara. Cuando finalmente lo hice, vi los nuevos amplificadores de señal montados en cada pared. Cobertura completa en todas partes ahora. Los botones de emergencia brillaban en rojo junto a cada puerta. Imposibles de ignorar. La enfermera me dijo que habían contratado a 2 miembros más del personal médico solo para nuestro edificio. Dijo que habían cambiado todo el sistema de respuesta a emergencias. Ya nadie podía anular las emergencias médicas, ni por inspecciones estatales, ni por nada. La señora Winter todavía estaba técnicamente empleada por el distrito, trabajando en alguna oficina en el sótano del centro archivando documentos. Nuestro abogado dijo que los casos de despido con sindicatos tomaban una eternidad. Sin embargo, no podía acercarse a menos de 150 metros de la escuela. Todos los niños diabéticos de nuestro distrito estaban más seguros ahora debido a lo que me sucedió. Las políticas, los botones, la capacitación, todo. A veces quería más, quería que estuviera en la cárcel. Quería justicia real. Pero ver a los niños más pequeños con monitores de glucosa caminar por los pasillos sin miedo, sabiendo que nunca estarían atrapados como yo, tenía que ser suficiente. A veces eso tiene que ser suficiente. Gracias por dejarme reflexionar sobre todas estas cosas con ustedes hoy. Ha sido muy interesante compartir estos pensamientos juntos. Hasta la próxima,